Hermanos, buenos días. Bueno, Señor bendiga su santa palabra. Hace una semana estábamos continuando con un estudio de un personaje que es ¿quién? María, ¿cierto? La más conocida como la Virgen María. Bueno, esa María estaba desposada con un varón llamado José, ya eso lo vimos. Comprometidos es la palabra desposada o desposados, y decíamos que era algo tan serio como el matrimonio mismo, ¿cierto? Algo muy firme. Dice que antes que se juntasen, no había habido un contacto sexual entre ellos, y había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo, o sea que era un milagro, ¿cierto? Un milagro, muy bien. Decíamos que esa mujer halló gracia ante los ojos de Dios, un favor de Dios. Ella misma dijo: desde ahora me llamarán bienaventurada, desde ahora, no desde antes, sino desde el momento en que el Señor, por su gracia, la usó a ella para llevar al Salvador en su propio vientre. Muy bien. ¿Qué más veíamos de María? Que era una mujer ¿cómo? Una mujer piadosa, una mujer de Dios, una mujer humilde, porque ella dijo cuando recibió la señal: hágase con su sierva, ¿cierto?, su voluntad. También vemos obediencia, porque dice: haga conmigo conforme a tu palabra. Muy bien. Pero veíamos que esta mujer era conocedora de la Escritura. La manera como ella se expresa cuando recibe la noticia son palabras de una mujer que adora desde el corazón y palabras de una mujer que conoce la Escritura. Y veíamos la importancia de nuestras mujeres conocer la Escritura también, para con esa misma certeza y seguridad poder adorar, expresar desde sus propios labios la adoración al que merece la honra y la gloria y la alabanza, que es el Señor. Muy bien, entonces una mujer de adoración, una mujer de fe, porque dice: bienaventurada la que ¿qué? La que creyó. Amén. Pero ante todas esas cosas, una mujer que necesitaba un Salvador. María misma expresó con sus labios: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Eso fue lo que ella expresó: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Una mujer común y corriente, porque ella misma dijo del Señor, dijo: ha mirado la bajeza de tu sierva, la bajeza, la sencillez, ha mirado la bajeza. Bueno, de José vimos que era un hombre justo, un varón justo, dice la Escritura. También podíamos entender un hombre obediente que hacía lo que Dios le decía, pero un varón prudente que quiso callar en un momento tan delicado como la situación que se estaba viviendo. Dice que pensando él en esto, un ángel del Señor se le acercó y ¿qué le dijo? No temas recibir a María por mujer. ¿Y él qué hizo? La recibió. Hace una semana veíamos también el nacimiento de Jesús en un pesebre en Belén. ¿Qué más vimos el domingo pasado? La adoración. ¿Para quién era? Para el niño. ¿Quiénes llegaron? Los pastores. Los magos. ¿Qué dijeron? Venimos a adorarlo. ¿A quién? Al niño. Y cuando se llegó la época de circuncidar al niño en el templo, esas palabras de adoración de Simeón, cuando decían que él podía morir en paz porque dijo él: ¿han visto mis ojos la salvación? Qué palabras, qué expresiones hacia el Señor. Ana en el templo también podía decir esas palabras y decía que le hablaba a todo el mundo del niño, ¿cierto?, en el que se encontraba. Qué maravilloso, hermanos. ¿Qué se dice de María? Que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. La matanza de los niños, ¿se acuerda?
que Satanás utilizó a Herodes para matar a los niños, y el ángel le dijo a José que salieran ¿a dónde? A Egipto, ¿cierto? Y al tiempo indicado el ángel le dijo que el rey Herodes había muerto y ellos podían entonces regresar a Israel. Y vemos la obediencia de José en todos esos casos. Muy bien. A los 12 años el niño, ¿qué pasó con él? Se extravió entre la compañía, entre una multitud de personas que regresaban de Jerusalén, y ellos le encuentran a los 3 días con los doctores de la ley. Le reclaman sus padres, especialmente su madre. ¿Qué les contestó él? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y ahí el Señor empezaba a manifestarle a ellos que antes de sujetarse a cualquier hombre, él tenía que estar sujeto a su Padre celestial. Amén, hermanos. Y eso es lo mismo para nosotros. Si el Señor Jesucristo dijo eso, ¿cuánto más nosotros? Muy bien. ¿Qué más vimos? Dice que él estaba sujeto ¿a quién? A ellos, a ambos, ¿cierto? Estaba sujeto a ellos. Muy bien. Y vimos a Jesús como el primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero, el mayor entre varios. Quiere decir eso que María tuvo, ya ahí sí por la unión matrimonial, sexual con José, tuvo otros hijos. Ahí están los nombres de ellos y se nombra incluso a sus hermanas, por lo que concluimos que mínimo tuvo que haber tenido, incluyendo a Jesús, 8 hijos, entre hijos e hijas, ¿no? Bueno, una familia completa ahí, y ahí terminábamos y veíamos cómo empezaba esta historia maravillosa donde Jesucristo es el protagonista principal. En las Escrituras, desde Génesis al Apocalipsis, es el Señor sin duda el que merece todo reconocimiento. Entonces, Jesús de 12 años ya estaba manifestándole a sus padres que él tenía que sujetarse primero a Dios Padre. A Dios Padre. Es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres, y Jesucristo lo iba a hacer muy bien. Bueno, eso en la parte humana, la sujeción a sus padres. Pero ¿cuánta autoridad tendría María en los asuntos ministeriales de Jesús? ¿Podía ella como madre guiarle a él? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos al Evangelio según Juan, capítulo 2, y hoy ya vamos a ver a Jesús como adulto. Ya dejamos al bebé, dejamos al niño, y ahora estamos pensando en Jesús, el adulto. Dice Juan 2:1, vamos a leer los primeros 5 versículos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Es un pasaje muy conocido, ¿cierto, hermanos? Bueno, la madre de Jesús, ¿qué dijo? No tienen vino. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero me llama la atención y me impacta. Su madre dijo a los que servían: ¿haced cuánto? Todo lo que os dijere. La madre de Jesús está diciendo a las personas alrededor que ¿quién tenía la autoridad de ella? Porque dice el dicho popular: Dios y madre, ¿cierto? ¿Eso es cierto? No, eso son bobadas, no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Y quería pensar en desde el versículo 3, hermanos, hasta el 5,
No queremos señalar a María como una que estaba pecando, ¿cierto que no? Simplemente María como una mujer normal, como una mamá, es aquella que se preocupa por los asuntos que están alrededor. Las mamás normalmente suelen pensar en todo, ¿cierto? La mamá es la que le empaca el saco a uno cuando uno mira y está haciendo calor y de pronto por la tarde sí lo necesitaba, ¿cierto? Entonces esa es la María que está actuando ahí, una mamá, una mujer que piensa en todos los asuntos y tiene cuidado de las cosas. No que la estemos señalando a ella que estuviera haciendo algo mal. Pero tampoco podemos pensar en que Jesús la irrespetó a ella, que irrespetó a su propia madre. No fue un atarbán con ella, no era un lucido que simplemente quería avergonzarla en público, ¿cierto que no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, hermanos, quiero pensar en que en ese día tenía que quedar claro ante los apóstoles y las demás personas que habían alrededor cuáles eran los roles de ambos. ¿Cuál era el rol de María y cuál era el rol del Salvador? ¿Quién era quién? Porque ella podía hablar con la autoridad de una mamá, porque dice que él estaba sujeto a ella. Y eso me indica, hermanos, que hay una época donde nosotros no obedecemos a nuestros padres. Los honramos hasta que se mueran, ¿cierto? Pero hay un momento en el que el Señor empieza a tratar con la persona. Por eso, hermanos, la necesidad, el hermano hablaba de los niños ahora. ¿Qué estamos haciendo nosotros para encaminar a nuestros niños? Que el Señor dice, dejadlos que vengan a mí. Nosotros los estamos trayendo al Señor, estamos dejando que ellos vengan a Cristo, o por el contrario, cada día los alejamos más. Les estamos mostrando otros caminos, otras opciones, con nuestras mismas actitudes, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de reverencia al Señor, porque no los estorbamos cuando quieren pecar, porque les damos regalos que los acercan cada día más a Satanás. Pero un día ellos van a crecer y ellos tendrán que dar cuenta a Dios, como en la época de Sansón, que sus padres trataron de guiarlo y decirle no haga aquello, pero hay un pasaje que dice, pero un día el Señor comenzó a manifestarse en él y empezó una historia nueva con él. Aquí vemos a uno que fue sujeto a sus padres terrenales, pero llegó el momento de decirle a las personas quién era él y quién era su madre. Bueno, ella era una madre piadosa, voy a pensar en los roles de ambos. Ella era una madre piadosa que Dios escogió para albergar a su hijo en su vientre. Punto. Con esa frase podemos describir a María ante cualquier persona que nos pregunte por ella. Y punto. ¿Quién era? Una madre piadosa, una mujer piadosa que Dios escogió para albergar a su hijo. Primero una mujer piadosa, cuando nace el niño una madre piadosa, ¿no? Pero ¿quién era el Señor y quién es y quién será? Hermanos, Él es el Dios creador, el Dios humanado para salvar a la humanidad. Esa es la descripción del Señor. Y esos son los roles de ambos en la historia. Eso es lo que la Biblia nos presenta, lo que la Biblia nos muestra, hermanos, y lo que tiene que ser suficiente para nosotros dirigirnos a ambos de la misma manera. Pero muy interesante que María no tuvo otra opción que agachar humildemente la cabeza y decir a la multitud, hacer todo lo que os dijere. Hermanos, esa frase nos dice algo a nosotros en esta mañana. Esa frase de María, que ve una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer, hemos visto muchas virtudes de ella. ¿Qué nos dice esa frase a nosotros en esta mañana? Hacer, ¿cuánto? Todo lo que os dijere. ¿Dónde encontramos esa información? Hermanos, hay unas cosas que son muy claras de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos.
Bueno, principalmente Él quiere que nosotros, ¿qué? Seamos. Para hacer hay que ser. Debemos de ser para hacer. Pero hermanos, ¿cuántas ordenanzas tenemos a través de la palabra de Dios? Si solamente hoy nos vamos pensando en este versículo, haced todo lo que os dijere. Y uno abre la escritura y el Señor tiene mandamientos ahí todos los días para nosotros. Donde usted abre la escritura tiene algo que le dice a usted que debe de hacer. Esta mañana veíamos con los varones en Tito 2:15. Habla de obras. Primero hace un recorrido de todo lo que tiene que ser el hombre, un hombre que le sirve a Dios, de todo lo que se encuentra uno dentro de la iglesia. Pero después tenemos que llegar a decir que definitivamente la fe se demuestra a través de las obras. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, hace todo lo que el Señor nos diga. Qué difícil parece ser, hermanos, hacer la voluntad del Señor. Pero María lo dijo y lo pronunció con sus propios labios. Bueno, ahí mismo en el capítulo 2 de Juan, versículo 12, dice que después de esto descendieron a Capernaum. Él, ¿quién es él? Señor, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días, dice ahí. Bueno, interesante, hermanos, que después de esto no vemos más a María junto al lado del Señor. No la vemos más, no aparece más en las escrituras durante su ministerio. ¿Qué significa eso? Que el ministerio era ¿para quién? El ministerio de la salvación solamente le correspondía al Señor. Porque hay un solo camino, hermanos, entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, un solo camino. Un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el único nombre en el que hay salvación, Jesucristo. Y uno solo, hermanos, podía cargarse de la culpa y de la iniquidad tuya y la mía, y ese es Jesucristo. Ese es el Señor. No vemos más a María al lado de Él. Solamente la vemos aparecer en el momento de la crucifixión. Vamos ahí, Juan capítulo 19. Y versículo 17. Vamos a leer. Vamos a tener esa lectura, hermanos, que nos muestra un poco la situación del 17 al 25. Dice la palabra del Señor, y Él, cargando su cruz. Esta frase me impacta mucho, hermanos, porque no era su cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El justo, muriendo por los injustos. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Versículo 25.
estaban junto a la cruz de Jesús, ¿quién? Su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Por qué esta lectura, hermanos, hubiéramos podido leer solo el versículo 25? Yo quiero pensar, hermanos, para mí esto es una escena totalmente conmovedora. Para su madre, hermanas que tienen hijos, ver aquel momento, por aquel camino cuando su hijo trataba de sostenerse en pie, desmayándose, desfigurado, ensangrentado, cansado, hermanos, con el peso de una cruz que no le correspondía a él, verle sus espaldas reventadas por las puntas de los huesos de los látigos, ver esa escena tan conmovedora. Decía esta mañana en la oración, las espinas clavadas totalmente en su cabeza, la barbarie, hermanos, de unos soldados totalmente llenos de indignación, de burla, hombres totalmente bruscos, que estaban enseñados a tratar con los reos más despreciables, los delincuentes más miserables que podían juzgar. Y una madre viendo ese momento tan difícil, yo quiero pensar en eso, hermanos. Una escena muy conmovedora. María, que para la época podría tener alrededor de unos 50 años más o menos, estaba presenciando esa escena, hermanos. Hermanas, María estaba presenciando esa escena. Desfigurado, pero hermanos, escupido, burlado, desnudado en público. Su madre estaba presenciando todas esas cosas allí. Sus palabras, las palabras del Señor Jesucristo, siempre dirigiéndose a quién, al Padre. Su madre no podía hacer nada por él. Una mujer piadosa, pero ahora una mujer con un corazón desgarrado, viendo el sufrimiento de su hijo. Y el Señor siempre se dirigía al Padre. Dice la palabra del Señor que al que le podía librar de la muerte, pero el Señor sabía cuál era su rol y sabía que había venido, hermanos. Y pensamos en el Señor de una manera tan especial. Pero también pienso en el dolor y en el doble amor de Cristo. El amor de un Dios Salvador hacia una mujer, María. El amor de uno que había crecido, que tenía un especial aprecio por una mujer que sin duda creemos, hermanos, una mujer entregada al ministerio de criar a su hijo. ¿Vemos eso como un ministerio, hermanas? ¿Es un ministerio para usted criar a su hijo? ¿Es un ministerio para usted enseñarle quién es el Salvador? Cuidado, hermanas, porque ese ministerio parece ser que es de la guardería, de la vecina, de la abuela. No. María estaba completamente convencida de cuál era su rol. Y el Señor Jesucristo estaba conmovido viendo las lágrimas de una mujer que sufría, que estaba expresando dolor. El amor
del hombre perfecto hacia su propia madre, cuánto sufrió viendo sus lágrimas. Incluso, hermanos, vemos al Señor Jesucristo que por un momento se olvidó de su propio dolor. Por un momento, lo que Él estaba padeciendo, hermanos, lo que Él estaba viviendo, lo tuvo en poco. Eso dice la Escritura también. Tenía tiempo, tenía memoria, tenía lugar. Y humanamente, hermanos, aún pensar en la responsabilidad como el hijo mayor del cuidado de su madre. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Entendemos la escena que estamos presentando acá? Es un momento de la crucifixión de Cristo y lo que está pasando alrededor. ¿Cuántos curiosos habían? ¿Cuántas personas? Algunos de los suyos de lejos por miedo de arrimarse. ¿Cuánta dificultad? Y el Señor Jesucristo, hermanos, como uno responsable. Versículo 26, vamos a leer hasta el 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y dice que, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué estamos viendo acá? Hermanos, Jesús teniendo cuidado de todo. El creador del universo, humanamente, está brindando, hermanos, las condiciones necesarias, dignas para su madre, garantizando de alguna manera que no quede desprotegida, que no quede en la calle. Dice la historia secular que para esta época María era viuda, José había muerto, aparentemente de una enfermedad. Interesante que no confía a su madre a cualquiera tampoco. Me llama la atención, ni siquiera a sus hermanos en la carne. No eran sus hermanos en la carne, esto rectifico. Sus hermanos de crianza. La responsabilidad, hermanos. Dice la palabra del Señor que el que no vela por los suyos viene a ser ¿qué? Dice que peor que un incrédulo. Que peor que un incrédulo. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros con nuestra familia, nuestros padres, abuelos, personas que están cercanas a nosotros? Y el Señor Jesucristo mismo nos da testimonio de eso. El cuidado de un hijo agradecido, honrando a su propia madre y garantizando el bienestar de ella. Y pienso en el privilegio para Juan, que el Señor ahí en un momento, es que el Señor está colgando en una cruz, hermanos. Y en ese momento Él se dirige de esa manera a su madre y a Juan. Qué privilegio para Juan poder cuidar a la madre del Señor, poder estar pendiente de ella. Pero hermanos, un detalle llamativo me parece importante. Aunque Jesús estuvo sujeto sin duda a su madre, a ella, la honró, claro que sí. Terminó proveyendo para ella desde la misma cruz. En la historia nunca vemos que le haya dicho madre. Algunos se atreven a decir que María es la madre de Dios. Nunca le dijo madre. Mujer, mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Muy interesante. Bueno, en la historia de la iglesia nunca se nombra la influencia de María, al menos desde la Biblia, desde la Escritura. Ella no fue vital para la salvación. Solamente el Señor dio gracia en ella, tomó prestado un vientre, pero hubiera podido utilizar
miles de mujeres piadosas que habían, sin duda, para esta labor. No fue vital para la fundación de la iglesia, no vemos eso en la Escritura. De hecho, solo se nombra algo, vamos a Hechos, capítulo 1, hermanos, se vuelve a nombrar a María. Hechos capítulo 1 y versículo 14. Lo tenemos, Hechos 1:14, ¿qué dice? Bueno, vamos a leer desde el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. ¿Qué dice? Todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes en oración y ruego. ¿Quiénes más estaban ahí? Veamos, con las mujeres, aquellas mujeres piadosas que las vemos en varios lugares de la Escritura. Y dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Todos estos perseveraban. Y yo veo a María incluida ahí. María, una mujer piadosa que perseveraba, una creyente que perseveraba fiel. ¿Qué más dice? Unánime, orando y rogando a Dios. Y hermanos, y estoy seguro que María estaba sujeta a los apóstoles, espiritualmente hablando. Es lo que la Escritura nos muestra. Y hoy podemos repetir las preguntas del primer día que hicimos cuando empezó el estudio, ¿recuerdan? ¿Es María la Madre de Dios? Contesten. ¿Es santa? Piadosa, ¿cierto? Pero no santa. ¿Fue siempre virgen? Antes de casarse, sí, y de concebir en su vientre. Dice, sí, pero después se casó y tuvo una vida íntima con José, y tuvo hijos e hijas. ¿Hizo milagros? Ninguno registrado en la Biblia, que es para nosotros lo más importante. ¿Los hace hoy en día? ¿Puede salvar a alguien? ¿Está en el cielo? Eso. Sin duda está en el cielo. ¿Se puede adorar? Nunca. Pregunta, ¿por qué la religión tradicional la adora? Hermanos, quiero pensar, siempre el corazón del hombre ha sido inclinado a la idolatría. Cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, algo tan solemne, tan especial, la palabra de Dios, lo que iba a traer en sus manos era la palabra de Dios, y regresa, y el pueblo de Dios, ¿qué está haciendo? Está adorando una imagen. Esa es la inclinación del hombre. Esa es la inclinación del hombre. Siempre el corazón del hombre es inclinado a la idolatría. Siempre hubo ídolos, aún para el pueblo de Israel en la historia. Y también hubo figuras femeninas en la historia como ídolos. ¿Sí o no? Y vamos a pensar en algunas de ellas. Acera, ¿recuerdan? En la Biblia se nombra a Acera, una diosa pagana con la que se le ofrecía culto a Baal. Especialmente la encontramos en la época de los reyes. Una figura femenina. Asterot. ¿Qué se le viene a la mente con Asterot? Diosa de los sidonios. Salomón, el gran rey Salomón, llegó a adorarla. Hermanos, sí. Están escuchando bien. Salomón llegó a adorarla. El Señor un día le dijo que no se juntara con mujeres paganas, porque su corazón iba a ser desviado de la idolatría y él iba a terminar adorando los dioses de esas mujeres. Y como nosotros a veces creemos que Dios es un tonto y nosotros sabemos más que Dios,
hacemos todo lo opuesto a lo que Dios dice y terminamos, hermano, comprobando que Dios sí dice la verdad. Pero a veces lo comprobamos con lágrimas. ¿Cuántas lágrimas le costó a Salomón, hermanos? Habría que leer el libro de Eclesiastés para entender que Salomón terminó diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, y que el discurso oído y el que tiene realmente significado es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese fue el resumen que hizo Salomón. Asteroth, diosa de los sidonios. Muy bien. Bueno, eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos con otras diosas con D minúscula, ¿no? En la época de los apóstoles estaba Diana o Artemisa, ¿recuerdan? Esta diosa era la diosa de los efesios, y no solamente de los efesios, parece ser que casi toda la tierra le había aprendido a rendir culto. El culto que se le ofrecía a Diana era a través de las orgías y de la prostitución. Había un templo en el cual se reunían los hombres a tener relaciones sexuales y así se le rendía culto. Aberrante, aberrante. Pero encontramos en la Biblia otras diosas, otras figuras femeninas: Atenea, Artemisa. Pero hermanos, en la época contemporánea, sin duda, el ídolo femenino más idolatrado por nuestra cultura es la Virgen María, sin duda. Hermanos, realmente no sabemos de dónde sale esto. En la Biblia no lo vamos a encontrar, como muchas cosas que a veces se enseñan. Pero el catolicismo, hermanos, que es una de las sectas más heréticas e idolátricas en la tierra, han puesto la figura de María como su principal ídolo. Nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todas las cosas, hermanos, que para nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Y con la Biblia en la mano, hermanos, con la Biblia en la mano. Tenemos que tener clara la doctrina: quién es el Señor, quién es María. Y es la figura, hermanos, idolátrica más grande que tiene la cultura, al menos nuestra cultura. Hago una aclaración: ¿es culpa de eso de María? No, ella fue quien fue, una mujer piadosa, hizo su labor, cumplió su ministerio, estuvo hasta el último momento cerca a la cruz de Jesús, recibió indicaciones, la vemos en los Hechos de los Apóstoles, sujeta a los apóstoles, perseverando en oración y ruego, constante. ¡Ah, qué mujer, hermanas! Si usted quiere aprender de una mujer, esa es María. No es culpa de ella lo que sucedió. De hecho, hermanos, cuando Moisés muere, ¿sabe qué pasó con el cuerpo de Moisés? Dice que el Señor mismo lo sepultó. Nadie sabe dónde quedó el cuerpo de Moisés, porque el Señor conocía la inclinación del corazón nuestro, del corazón de los hombres. ¿Qué iba a pasar con el cuerpo de Moisés, hermanos, y una figura tan relevante para el pueblo de Israel? Hermanos, es bueno saber la historia, conocer qué dice la Biblia, conocer qué dice Dios sobre estos asuntos, y tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. Entonces, vamos a Judas 1:25. Y hoy les voy a pagar todo lo que he hecho con ustedes con el tiempo. Bueno, no todo, pero una parte. Hermanos, Judas 1:25 dice, ¿lo tenemos? Al único y sabio Dios. ¿Quién es ese? Nuestro Salvador. A Él, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia. ¿Cuándo? Ahora y por todos los siglos.
Amén. Hermanos, Señor bendiga su palabra. Si aquí hay alguien que no ha depositado su confianza en Cristo como Señor y Salvador, no arriesgue más su alma. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Este versículo nos muestra claramente la manera de llegar al cielo, de ser un hijo de Dios, solamente, exclusivamente a través de la obra de Cristo. Señor bendiga su palabra.